influencia del pensamiento cristiano en Latinoamérica. Este es el tema en que nos vamos a concentrar en esta sesión. Si tanto te gustan los vampiros, ¿te gustaría jugar rol? No son cosas satánicas. Bueno, Sangre Eterna tiene una particularidad bien extraña, porque es una película, claro, en el tiempo que se hacía cine chileno, en los finales de los 90, principios del 2000, hacer cine chileno era muy difícil, porque si no los grababas, en ese tiempo, los filmabas en celuloide, era muy difícil la posibilidad de llegar a sala. Entonces el hecho solamente que tuviéramos latas de cine, 35 milímetros, cámara 35, para poder filmar una película con efectos especiales, con maquillaje, era un hito, era algo no solo extraño, sino también un desafío para todos, para los técnicos, para todos. A pesar de que muchos de los técnicos que trabajaron llevan muchos años haciendo cine, mezclado también con muchos talentos jóvenes, y en ese caso yo era mi segunda película, así que también aprendí mucho con eso. Pero también no nos alcanzaban todos los recursos, entonces no teníamos recursos para tener máquinas de humo, y el director de foto dijo, hagámoslo a la antigua, como se hacía antes. Y ¿cómo a la antigua? Humo, tiremos tierra, agarramos tierra y tiremos porque la tierra es densa y va a agarrar muy bien con la luz. Yo dije, wow. Pensé que era una broma del director de foto, de José Luis Redondo, pero no, era cierto. Entonces los eléctricos tuvieron que aprender a tirar como arena con unas tablas, no sé cómo lo hacían. Al principio era bien errático, llegaban a tirar, y después ya eran expertos. Entonces había una indicación, es decir, corre cámara, sonido, tierra. Y los operadores tiran tierra. Claro. Eso fue muy chistoso, pero sin embargo fue efectivo. O sea, uno lo ve en la película y uno piensa que son máquinas de humo especiales o crearon la atmósfera que necesitaba la película, y esa fue la solución. La parte técnica de Sangre Eterna, una de las grandes diferencias que tú tienes con Ángel Negro, ¿cuál fue ese salto que tú piensas que fue Sangre Eterna? ¿Tuve más suerte, tuve más dinero, tuve una cámara mejor? Bueno, primero tuve la suerte de haber partido con la escuela del celuloide. Es decir, yo partí en cine, mis primeros cortometrajes fueron en cine, en celuloide, 16 milímetros. Entonces eso me llevó a tomar una disciplina para poder trabajar y filmar un largometraje como Ángel Negro, que fue difícil porque Ángel Negro tenía muy pocas latas de cine. La gente, o la gente más joven, ¿no? Se olvida que antes para filmar una película tú tenías que tener una lata que solamente duraba 5 minutos de material. Y esos 5 minutos valían como 300 lucas de ese tiempo. Revelarla, otras 300 lucas más. Entonces ni hablar. Entonces era como un taxímetro filmar. Realmente las cámaras de cine eran un taxímetro. Cada vez que sonaba la cámara, corría el dinero, y eso hacía que las producciones fueran muy difíciles de realizar. Entonces la única forma, el único método era tener una preproducción muy dura, o sea, muy específica. No se puede improvisar, incluso hay que tomar decisiones duras. Por ejemplo, no sé, te quedas con esta locación, te quedas con la otra porque ya no hay más lata de cine, y había que ahí rearmar el guión para poder filmar. Y con Sangre Eterna, gracias al éxito de Ángel Negro, porque la película fue muy exitosa, nos permitió invertir en una película mayor, con mayores efectos, y también obtener los fondos. O sea, ahí ya comencé a tener los fondos. En ese tiempo era el Fondar, los primeros fondos audiovisuales, y eso me permitió hacer una película con esa magnitud de trabajo, de vestuarios, maquillaje y todo, en 35 milímetros. Entonces para mí fue un gran desafío. También, muchos no saben, pero esa película se armó en moviola, se hizo corte negativo. O sea, esos efectos que están ahí delante de cámara, esos movimientos de cámara, transiciones, no están hechos en un computador en postproducción donde uno carga. No, eso fue hecho físicamente, a mano. De hecho, eso se filmó. Los maquillajes también. Las lunas y los soles que aparecen ahí son reales, no es una capa que se compone, no. Tuvimos que esperar la luna especial para filmarla de arriba de la casa, tuvimos que esperar el atardecer perfecto, con el clima perfecto para hacer esa toma, ni hablar los maquillajes y los efectos. Yo creo que por eso la película tuvo los premios internacionales de efectos, de maquillaje y efectos especiales, fue porque si bien ya en ese tiempo estaba toda la revolución con Matrix y todos los efectos CGI, esta película rescataba los efectos prácticos,
Y Stan Winston premió la película en Los Ángeles, en el Screen Fest, y fue por eso, nosotros quedamos sorprendidos de recibir ese premio de los efectos especiales, fue precisamente por eso, él mismo nos dijo, porque todo está frente a cámara, todo es artesanal, todo, y con el tiempo es comparar el sonido de un sintetizador con un Stradivarius. Trabajamos en celuloide en cine y fue una experiencia preciosa, y yo creo que esa enseñanza, se formó una escuela, y habían realizadores, gente que ya tenía mucha experiencia, pero también habían cineastas muy jóvenes trabajando que lo han aplicado en sus propias películas y ahora ya tienen una carrera, una trayectoria. O sea, todo fue una gran escuela en el fondo, Sangre Eterna. Como hablando de los maquillajes, Juan Pablo con Blanca nos contaba las dificultades de sus lentes de contacto y otro tipo de cosas que los actores y las actrices a veces no están acostumbrados dentro del cine de género. Entonces el director tiene que lidiar con esas cosas. O sea, el director tiene que lidiar con todos los problemas que ya tiene, pero también tiene un equipo humano que te exige, no sé cómo es la paciencia de ellos. Blanca me decía que no veía nada, que tenía que ver el foco para tratar de ver algo. Esas dificultades, pero de la dirección con los actores y las actrices, porque con tanta cosa que tenían en la cara. O sea, hay que considerar que la película fue pionera en muchas cosas. En temas de maquillaje fue difícil. Se hizo un casting de maquilladores y maquilladoras. Y finalmente tuvimos la suerte de encontrar a Sebastián Carvajal, que ya tenía experiencia en Argentina, él es chileno-argentino, y había trabajado con maquillaje en Argentina en una película, por lo cual aplicó todo su conocimiento sobre las técnicas. Y en ese tiempo no existían posibilidades de arrendar lentes, tampoco la internet era masiva, así que no podías encargar algo tan fácil, y tuvimos que encargar lentes especiales para crear no habían efectos digitales, o sea, no se podía dibujar los ojos digitales de los personajes, sino tuvimos que traer escleras, y las escleras en ese tiempo no eran como las de ahora, que llegan los chicos y se las colocan y todo. No, eran escleras muy difíciles de colocar y los actores sufrieron mucho. Pero no solamente eso, sufrieron por varias cosas. Uno, los efectos. Hay escenas con secuencias con cables volando, que tuvimos que colgar los arnés, para eso tenían que tener una resistencia, tuvieron que ir al gimnasio, tuvieron que ensayar. Después, por ejemplo, Patti López también fue una de las escenas icónicas de la película, donde recibe, yo creo que cerca de más de 10, 15 balazos, y esos balazos no es postproducción, sino son sistemas de detonación en el cuerpo. Entonces fue realmente una escena muy fuerte, ella ciega, recibiendo disparos, etcétera, etcétera. Y tuvimos que repetir las tomas, volver a sacarle el vestuario, sacarle toda la sangre que tenía pegada, la sangre artificial, volver a hacer la escena. Entonces, y todo, o sea, los disparos de la escopeta tenían un sistema de aserrín continuo para que saliera llama y la llama se imprimiera en la obturación. O sea, una cantidad de trabajo que fue, yo creo, maravilloso, muy lindo, difícil, súper difícil para todos, para los actores, pero también para todos, para el equipo técnico. Y obviamente como director también, uno tenía que tener el temple y ser muy respetuoso con el plan de rodaje para poder lograr la cantidad de efectos que tiene esa película, que sigue siendo un hito. Y bueno, y después el esfuerzo valió la pena, la película fue muy exitosa en las salas de cine, tuvo su distribución internacional, y todo eso la ha convertido en una película de culto, y estoy orgulloso de este hijo que ya tiene 20 años. 20 años en Blondie. Cuéntanos en unas pocas palabras, que la sensación, esa sensación ahí de estar... Bueno, es muy divertido porque... Es que era locación, po. Sí, era locación. Lo que hace es que Blondie fue un lugar icónico para las tribus urbanas. Aparte yo fui casi uno de los fundadores de Blondie, entonces cuando hice Sangre Eterna estaba contando mi adolescencia. Entonces filmar en ella fue también un poco homenajear ese sitio, y con el paso del tiempo se ha transformado en una especie de ícono importante. O sea, Blondie es un lugar que no existe en el resto de Latinoamérica ni en México, únicamente en Chile existe. Por lo cual, haber celebrado los 20 años de nuevo en Blondie fue muy bonito. Llevar a La Blanca, también aparte de sus músicos que estuvieron en la banda sonora, fue muy bonito el hito, fue incluso hasta emocionante, ahí como reencontrarse con su público, quizás mucha gente que estuvo de extra, no lo sé, estaba ahí también. Entonces también hay que considerar que la película,
todos los extras, sobre todo los góticos y dark que participaron en la película, son gente que iba a Blondie. Entonces también hay un documento ahí de la época, ¿no? Yendo a Blondie en micro amarilla en ese tiempo, antes del Transantiago. Entonces hay un hito ahí también documentado sobre lo que fue las tribus urbanas en Santiago. Genial, muchas gracias, Jorge. A ustedes por la invitación. En un ratito más, Sangre Eterna.